Y le informamos que tras llegar en el pasado mes de agosto a su mayor nivel en los últimos 16 años, la inflación en México se desaceleró en septiembre al ubicarse en 6.35%. Lo anterior, de acuerdo a la opinión de especialistas, debido a la baja en los precios de los productos agropecuarios, del servicio gratuito en transporte público y de telefonía móvil posterior al sismo. Para comprender más del comportamiento de este indicador, saludamos por la vía telefónica a la doctora Violeta Rodríguez del Villar. Ella es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Buenos días, al contrario. Doctora, se registra una disminución en la inflación 16 años y su máximo fue el pasado mes de agosto, 6.35 en el mes de septiembre. Le queremos preguntar, ¿el año pasado en el mismo mes también fue de 6.35%? Bueno, no, el año pasado fue 3.4 puntos porcentuales menor. De hecho, con relación al año pasado, la inflación se incrementó precisamente en esa cantidad de puntos porcentuales. Muy bien, entonces estamos hablando de que hay una disminución en la tasa de inflación, pero aún así no está como el año pasado. Efectivamente, aún así tuvimos un aumento con relación al año pasado. Lo que pasa es que la reducción que se registró con relación al mes anterior en realidad es una reducción muy pequeñita, es muy marginal y bueno, apenas empezaría la caída. En materia de economía y sobre todo para nosotros los ciudadanos de a pie, para nuestros bolsillos, esta disminución, por pequeña que sea, se debe de tomar como una buena noticia, como algo que podrá favorecer el gasto diario, la economía familiar. Bueno, sí, es muy relativo porque lo que tenemos que tomar en cuenta es que es una reducción que ya más o menos estaba vislumbrando con anterioridad y bueno, que también tiene su origen no solamente en los menores precios que se registraron a mediados de diciembre a raíz de los descuentos que surgieron a partir del sismo, sino que también tiene su origen en una desaceleración de la demanda que ya se estaba vislumbrando. De hecho, desde junio nosotros podemos ver una caída del crecimiento del Producto Interno Bruto que pasó de 2.8 a 1.8%. Entonces, esta desaceleración también está explicando en cierto grado la reducción de precios, ¿no? Por otro lado, bueno, también tenemos que matizarlo. Existen algunos sectores de actividad en los cuales la inflación no está cayendo del todo. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la inflación subyacente de los energéticos, que es así un crecimiento con relación al mes pasado de poco más de un punto porcentual. Y bueno, dejó a la inflación en casi 12%. También tenemos que, pues, aparte de eso, el crecimiento de los precios está siendo todavía muy inequitativo, de tal forma que está siendo más grande todavía el índice de precios en los menores niveles de ingresos. Doctora, entonces, disculpe, entonces es más lo que sube de precio los productos de consumo básico que pues lo que se puede llegar a incrementar el salario de una persona. ¿Cuáles son sus recomendaciones para nosotros ante este panorama económico? Y también influirá en él la disminución de remesas por parte de los paisanos que están del otro lado de la frontera hacia el norte. Sí, porque explica una parte de la desaceleración de la demanda. Entonces sí, también estaría influyendo y pues bueno, lo que se sugiere es, como siempre, tratar de priorizar nuestros gastos, tratar de darle prioridad a lo que necesitamos, ¿no? Realmente tratar de no realizar gastos superfluos, porque bueno, en las condiciones económicas en que nos encontramos realmente pues tenemos que ser cuidadosos con nuestros ingresos. Doctora, de acuerdo a su opinión, ¿existirá la posibilidad de que se lleve a cabo un pacto como sucedió tras el sismo de 1985, en el que por varios meses, incluso años, se detuvo el incremento en el precio de productos de consumo básico?
Desde mi punto de vista eso va a ser necesario, sobre todo por lo menos, al menos debería darse en aquellos sectores en los cuales está influyendo directamente las condiciones que se deterioraron con el sismo. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, nosotros estamos teniendo que el índice de precios de septiembre se incrementó, ni siquiera tuvo una reducción con relación al mes pasado, se incrementó en 0.57 puntos porcentuales. Y bueno, en casi 4 puntos con relación a la inflación del año anterior. Y eso que, digamos, aún no se da el aumento de la demanda que se espera en el caso de la vivienda, por efecto precisamente de todas las construcciones que se vieron afectadas a raíz del sismo. Entonces yo creo que hay sectores de actividad económica y objetos de gasto que sí van a tener que ser objeto de una contención inflacionaria. Porque si no van a afectar a la gente que de por sí ya se vio afectada con lo del sismo, ¿no? Sin duda alguna, doctora Rodríguez del Villar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por tomarnos la llamada en esta mañana. Que tenga usted un excelente día. Igualmente, hasta luego, que esté muy bien.